Este código de barras Vizcaya se transforma ahora en mesa abierta porque llegan Rafa Gardiazabal, presidente de Bilbao Dendak, y María López, presidenta de Cecovi. Hola, bienvenidos. Azul. Lo que nos ha enseñado Markel de la factura de la luz, que no quiero profundizar porque hay poco tiempo y hay un gran tema encima de la mesa. Ayer, ambas organizaciones a las que representáis tuvisteis la oportunidad de ver lo que es esa herramienta estadística en la que participa el Ayuntamiento de Bilbao, Eustat y Kutxabank como entidad privada que tiene ese 30% de pago digital con tarjeta en todo el comercio de Euskadi. Pero claro, yo les decía a los oyentes a las 12:20 que estaría muy bien escucharos por dos cosas. Al cierre de 2024, el dato estadístico del Ayuntamiento que nos confirma es que hemos perdido un 2,8% del total del comercio minorista, es el último dato oficial, pero es que esta semana hay un acuerdo entre gigantes, el del propietario de ChatGPT y de Walmart, que ya sabéis que es el gigante mundial del comercio minorista, por esto de meter la IA y que nos diga dónde comprar, qué comprar y además ejecutar la orden de pago directamente sin pasar por ninguna otra cuestión. A ver, la herramienta que se ha planteado para el retail, para el comercio minorista aquí, ¿qué os parece? A ver, empiezo por ti, Rafa, porque es comercio de Bilbao, el resto de Vizcaya no está llamado a esta convocatoria. No. Bueno, como herramienta, digamos que está muy bien planteada porque no solo por los datos que recopila, sino por el cruce de datos que hace. Utiliza datos del Eustat, datos demográficos de Bilbao, utiliza también lo que es la penetración de la tarjeta Kutxabank en las diferentes zonas de Bilbao. Como datos está bien. El mayor problema que tiene esta herramienta es el sesgo que tiene. Estamos hablando de que el pago con tarjeta es del 40% de los pagos generales que se hacen en comercio aproximadamente. Pues de ese 40%... En Bilbao. Estamos dando datos de Bilbao. Eso es. Pues de ese 40%, la penetración de Kutxabank, que es el 30%, disminuye muchísimo los datos porque ya dejamos fuera las tarjetas que no son de Kutxabank y dejamos fuera los pagos en efectivo. Por lo cual hay un sesgo importante. Ante esta pregunta, la respuesta que dan los expertos, que no la doy yo, que nos dan los expertos, es que la masa crítica que da ese 30% del 40% es suficiente estadísticamente extrapolable para sacar un cómputo general. Yo no entiendo de estadística, pero bueno, si esto es cierto, la herramienta es fantástica. A ver, María, para ti de Tailshop, ¿qué es? Bueno, es una herramienta más. No lleva inteligencia artificial, lo hemos preguntado, luego lo vamos a abordar, Rafa. Sí. Es una herramienta más para poder tomar ciertas decisiones o tener otros inputs, ¿no?, para tomar decisiones, porque evidentemente no podemos tomarlo como una verdad universal. Está claro que la muestra es relativa. Rafa quiere creer a los expertos, yo soy un poco más crítica. Igual siempre soy la crítica de la mesa, no lo sé. Bueno, está bien. Cada uno tiene su rol en esta vida. Hay que tener espíritu crítico. Sí, pero a mí me parece que la muestra es relativa. ¿Que es una herramienta más? Sí, pero esto es como lo que hablábamos la semana pasada de la inteligencia artificial. No tienes que tomar decisiones en base a lo que te dé. Tienes que tener un criterio, capacidad de análisis para poder utilizarlo como una herramienta más. De hecho, ayer pidieron cabeza a los comerciantes, ¿no? Cuando os presentaban la herramienta os decían, pero sentido común, señores, si esto les va a llevar por un precipicio, no se tiren ustedes, pero, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que esto, aparte de que da datos muy concretos, yo creo que hay que tomarlos más como tendencia que como datos reales. Vale, buscar como una tendencia. María. No, simplemente eso, que creo que hay que tener, te puede ayudar en un momento dado, sobre todo para la parte del emprendimiento, ¿no? Más para el emprendimiento, abrir un comercio y qué me voy a encontrar y dónde compra este la producto. Gente de este barrio o de este, porque claro, estamos hablando solo de Bilbao. Entonces, pues el resto de Vizcaya se queda fuera de la ecuación y yo creo que lo que deberían plantearse es hacer una herramienta a nivel Vizcaya con todos los datos que tenemos. Era una propuesta fantástica utilizar los datos del Ticket Buy, que ahí tienes el metálico, la tarjeta de Kutxabank, la de... Claro, lo que pasa es que eso ya es el departamento y la ventanilla foral. Y esto pero es se deberían poner de acuerdo. Bueno, vale, a ver, Rafa. Sí, ventanilla foral, pero sobre todo es ventanilla de Hacienda. Y Hacienda ya sabemos que con los datos son especialmente aquí todos los datos son estadísticos y anónimos. Eso es pero verdad. estoy totalmente de acuerdo. Que la ley de datos personales no lo permitiría. Claro, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María, de que yo creo que aquí la herramienta válida, real y auténtica sería el Ticket Buy, sin ninguna duda. Pero eso no está ni previsto ni parece que va a llegar. Bueno, lanzamos desde aquí nuestra... se lanzó ayer. Se lanzó ayer. En privado, pero... ahora lo hacéis públicamente, que os lo agradezco un montón. O sea, que no es una bola de cristal, pero sí puede ser una brújula potente, que es un poco el resumen que hacen las asociaciones. Correcto. A ver, tú preguntaste, Rafa, el tema de la inteligencia artificial, porque claro, es una herramienta analítica, estadística, donde se vuelcan los datos del Eustat, se vuelcan los datos de los que tiene Kutxabank, y el ayuntamiento
que por cierto no es algo que nos podamos descargar en nuestros móviles, hay que ir a Bilbao Equintza a solicitar esa información. O las asociaciones, o asociaciones. Hay que ser cliente de Kutxabank para pedir los datos. No. Bien, lo pregunto por si acaso. Sí, no. Lo de la inteligencia artificial después de la noticia de esta semana mundial. A ver, la herramienta no está conectada a la inteligencia artificial de ningún momento. Y de momento, es una herramienta en desarrollo. Todavía esto va creciendo y se va a mejorar. Me parece una cosa pionera, estupenda por ahí analizando. Es la primera que hay en el Estado. Es la primera, sí, en Bilbao, claro. Entonces, aquí lo que realmente no está conectada a la inteligencia artificial, pero sí es cierto que cualquier persona entendida en el manejo de la inteligencia artificial con esos datos que puede acaparar en la herramienta, sí podría sacar conclusiones a través de la inteligencia artificial. Pero, como decimos, si nos vemos dentro del sesgo que tiene la herramienta y encima nos metemos en el sesgo que puede tener la inteligencia artificial, puede ser complicado. Igual estamos todavía un poco verdes en esta historia, pero puede haber futuro por ahí. Voy a ir terminando porque no tenemos más tiempo, pero a ver, María, casos prácticos de uso que se os pueda ocurrir, por ejemplo, a CECOVI, casos prácticos. Pues, por ejemplo, si estás planteando poner un negocio como el que tienes tú en otro barrio de Bilbao, por ejemplo, pues tienes patrones de consumo. Entonces, puede haber un análisis de, en ese barrio, qué nivel de compras hay en ese tipo de sector, te puedes comparar con la competencia, en fin. O sea, barrios gemelos donde pueda funcionar el consumo que tú estás pensando en Bilbao, ¿no? Esos patrones similares. O incluso compararte con la competencia. En un momento dado tú ya tienes el negocio instalado y decir, bueno, quiero saber cómo voy con respecto al resto de, pues por ejemplo, en alimentación o en sectores que tengan una presencia, ¿no? Y, por ejemplo, algo que en el que nos va a todos mucho, Rafa, cuando el ayuntamiento de nuestros impuestos, y está bien, hace sus campañas de sensibilización, que las tiene contratadas con las asociaciones y con las... Pues se puede medir el impacto real de esas acciones comerciales. Es que esa es otra de las partes muy positivas que tiene. Tanto de las que hace el ayuntamiento, vamos a poner un ejemplo sencillo, Santo Tomás. Venga. Si haces Santo Tomás, que es una zona muy centrada en una zona de Bilbao, puedes medir año a año el histórico de cómo va el consumo. ¿Qué gente viene de fuera de Bilbao a consumir? ¿Qué gente consume? ¿De qué barrios bajan? En definitiva, y ves año a año, tienes un histórico que te puede marcar las tendencias. Eso es importante. Y otro efecto es cuando una asociación, sea CECOVI, Bilbao Denda, cualquier asociación zonal de Bilbao, hace un evento de lo que sea, puedes medir si eso incrementó el consumo de la zona o no. Sí da herramientas, da tendencias, los datos luego pueden ser... Claro, no hay verdades absolutas, esto nos queda claro. Pero la tendencia te la va a marcar y va a ser una tendencia real. Claro, el dato aislado, y esto lo hemos aprendido también en CECOVI, porque ellos dan también muchos cursos, el dato aislado no explica por sí mismo nada, claro. Pero es verdad, y dais un ejemplo, María, hablando ayer con personas que saben de todo esto, dicen el ticket medio ha bajado, no porque la vida sea más barata, sino porque hoy se paga cualquier importe con tarjeta, incluso un café. Sí, claro. Que esto es un ejemplo, un gráfico real. De que cuidado con la herramienta también, claro. ¿No? De lo que puede pasar. Bueno, y que hay sectores en los que la gente mayoritariamente paga con cash. Más alimentación, por ejemplo. La gente joven ya no lleva nada de cash en el monedero, ¿eh? No sé dónde poner gente joven, Markel, pero por debajo de los, ¿qué? 30, 25, ¿qué? No sé qué da poner. Sí, si te hablo de mi caso particular, que son 30, ya está. La realidad es que llevo poco efectivo. Debería llevar más porque sí que es cierto que para uso cotidiano está bien pagar con efectivo, pero sí que es una rutina que debería implementar. Bueno, Markel Echevarría, Rafael Gardiazabal, María López, vamos a seguir muy pegaditos a esta innovación, que bienvenida sea por innovadora, pero que, como decimos, invigilando. Qué placer este código de barras Vizcaya. Por cierto, os invito a que escuchéis la única entrevista que va a conceder hoy por la mañana Cristina Rosenvinge, que nos está esperando ya y enseguida vamos a recibirla. Gracias a los tres. Es que ricasco, Azul. Es que ricasco.